Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando una carta maravillosa, la primera carta de Juan. Nos encontramos en el capítulo número 3. Y esta carta es interesante porque nos muestra el grande amor de Dios y nos muestra a Jesucristo como el único que nos puede salvar y que nos puede ayudar a deshacernos de las obras de Satanás, como lo es el pecado. Quédate conmigo para disfrutar de este estudio. Por otra parte, el capítulo de hoy destruye las mentiras y los engaños de los últimos tiempos, mostrando claramente desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva de Juan, que pecar es ir contra la palabra del Señor y que el Señor apareció para deshacer el pecado del ser humano. Por otra parte, la Escritura muestra de manera clara y nítida que aquellos que no son libres del pecado por la sangre de Cristo y permanecen en Él, entonces se constituyen enemigos de Cristo y la justicia y en hijos del diablo. El texto dice así: mira cuál grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. El versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El objetivo de un hijo que ama verdaderamente a Dios procura el carácter de Dios. Y procurar el carácter de Dios significa la limpieza de Jesús, la santidad de Jesús. Para ser semejante a Él, no como quiso ser Lucifer, semejante a Dios en su autoridad, en su cargo, en lo que Él era, sino semejantes al Señor en carácter. Cuando Juan nos presenta a nosotros como hijos de Dios, Él dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Este cuerpo mortal, cuando Cristo venga por segunda vez, será vestido de inmortalidad. Pero para que este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad, antes el ser humano, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, tiene que aceptar a ese Jesucristo para que ese Jesucristo lo salve y lo limpie del pecado. El texto bíblico continúa diciendo: sabéis, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Yo no sé si las personas cuando leen este texto lo interpretan de manera simbólica, pero el único libro que escribió Juan de manera simbólico fue el libro de Apocalipsis. Aquí Juan no se centra en el pecado. Aquí Juan se centra en aquel que puede librarnos del pecado, en Jesús. El centro del mensaje de Juan no es el pecado. El centro del mensaje de Juan es Jesús, para deshacer las obras del mal, para deshacer las obras del pecado, para destruir las obras de Satanás. Por eso Él dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Quitar nuestros pecados. El texto bíblico dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Porque estar en Jesús es estar en la persona del Espíritu Santo. Y estar en la persona del Espíritu Santo es tener otro igual a Dios, que es el mismo Dios en nosotros y con nosotros. Dentro de ello aparece la filosofía humanista para intentar destruir lo que dice la Biblia. La filosofía humanista dice así: pero ¿quién vive constantemente con el Espíritu Santo? ¿Quién camina constantemente con Dios? Solamente que la Biblia tiene evidencia de que hubieron hombres que caminaron diariamente con Dios. Solamente que la Biblia muestra a hombres con pasiones semejantes a las nuestras viviendo para Jesús, viviendo para Dios. Entonces, ser libre del pecado no es algo que ocurra de manera natural. No es algo que ocurra porque el pecado es algo simple. No, el pecado es algo terrible. Pero el que nos libra del pecado es súper poderoso. Entonces hay personas que piensan que, bueno, si minimizamos el pecado, entonces podremos ser libres del pecado. Pero si el pecado es algo muy, muy potente que puede estar hasta en nuestro ADN y en nuestra sangre, entonces jamás podremos ser libres del pecado. Estas personas dejan de centrarse en Jesús como el único que puede deshacernos de las obras del mal, de las obras del pecado, para hallar salvación. El texto bíblico continúa diciendo:
Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículos 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La práctica del pecado, el que vive pecando, otras versiones lo presentan en gerundio, constantemente pecando, y no acepta la sangre de Cristo para salvarse, automáticamente ya sabemos, según el texto bíblico, que es de Satanás y está caminando el camino de la perdición. Solamente que muchas personas piensan o se centran en el error y no en aquel que lo puede salvar del error. Hay mucha gente que se centra, yo conozco mucha gente frustrada con su vida espiritual, que se centra en sus errores y no en aquel que tiene poder para sacarlo de sus errores. El Señor tiene poder no solamente para perdonarnos, sino para transformarnos, para sacarnos y para liberarnos del pecado. Todo lo hace la gracia de Cristo Jesús y la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Dios es omnipotente. El texto continúa diciendo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces Juan, en este tiempo, si se levantara delante de la iglesia y se levantara delante de las redes sociales y diera un sermón como este que estamos leyendo acá, fuera llamado como perfeccionista, inclusive algunos le llamarían fariseo y otros le llamarían a Juan un hombre ortodoxo, un hombre falso, un hombre mentiroso, un hombre que habla de vivir en rectitud delante de Dios, cuando la filosofía moderna dentro de la iglesia enseña que nadie puede vivir sin pecar. Qué terrible. El texto continúa diciendo: en esto se han manifestado los hijos de Dios, versículo 10, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan es directo. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Entonces aquí Juan presenta la rectitud también dentro de las obras. No porque el ser humano sea salvo por obras, sino que el fruto del cristiano salvo son sus obras. El fruto del cristiano salvo es su obediencia a Dios. Yo coloco un paréntesis. En una ocasión Jesús tenía hambre, encontró una higuera y esa higuera estaba llena de hojas. Cuando una higuera tiene hojas porque tiene frutos. Y buscó frutos y no había frutos. Y Jesús maldijo esta higuera. Nadie había visto a Jesucristo maldiciendo, nunca a nadie. Cuando él maldice la higuera, le preguntan por qué lo hizo. Y la conclusión, la paradoja de este asunto, es que Jesús le dice que ella aparentaba tener frutos y no tenía frutos. Escritos como el deseo de toda la gente, muestran que esta higuera, estamos en paréntesis, esta higuera representaba el pueblo de Israel, que tenía una apariencia de piedad, que tenía una apariencia de santidad, pero que no vivían ni caminaban con Cristo Jesús. Y dice que esa higuera aplica para todos los tiempos. Bueno, cerrado este paréntesis, vivir una vida como la de Caín es vivir una vida de apariencia, pero sin verdadero arrepentimiento, sin verdadera relación con Dios y sin verdadera comunión con el Padre. El texto continúa diciendo, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Vosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y ahora aquí se explica el Evangelio en su totalidad.
Esto es guardar la ley. En la antigüedad, muchas personas buscaban a su hermano para matarlo y para apedrearlo. Hoy en día nadie apedrea, pero muchas veces se busca el hermano solo para juzgarlo, para acusarlo, para señalar el pecado. Cuando la Biblia nos habla, tenemos que ponernos allí en primera persona nosotros y hacemos nuestra evaluación, nuestra autoevaluación para nosotros mismos. Hay un grave peligro cuando estudiamos la Biblia para acusar, para juzgar o inclusive para intentar mostrar los errores de otro. La Biblia nos muestra nuestros propios errores, nuestros propios defectos y fracasos y pecados para que podamos ir con nuestras vestimentas sucias a la sangre de Cristo Jesús y Él nos limpie de todo pecado y podamos conservarnos en esa santificación. El que es justo siga siendo justo. El texto bíblico continúa diciendo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no os amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad, si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Finalmente el texto dice: pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Esa conciencia de la cual habla Juan, al cual él le llama corazón, siempre está allí mientras existe Espíritu Santo para hacernos entender cuando hacemos lo correcto y cuando hacemos lo incorrecto. Y esa conciencia nos debe de llevar a la sangre de Cristo Jesús para que Él nos perdone y podamos ser semejantes a Él en carácter, obras y acciones. El texto continúa diciendo: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos en Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu nos ha dado. ¿Cómo identificamos la diferencia de un hijo de Dios a un hijo que no lo es? Un hijo que acepta a Jesús, que ama a su prójimo, que permanece en Él. La mayor evidencia de una persona que es siervo de Dios es que ama profundamente a Dios sobre todas las cosas, pero en segundo lugar, que ama a su prójimo como a sí mismo. Queridos hermanos, que la palabra de Jesús sea eficiente y eficaz para cada uno de nosotros, podamos siempre amar a Dios, amar al prójimo y entender de que sí es posible por la sangre y la justicia de Cristo vivir una vida solo y únicamente para Dios. Vamos a orar. Querido Dios, nos ponemos en tus manos, danos un día bendecido y permite que esta palabra haga efecto para que podamos arrepentirnos todos los días en tu santa presencia y vivir una vida santa para Dios. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de Jesús y ya sabe, nos vemos mañana si el Señor así lo permite.